señores magistrados del Tribunal Electoral, señor Manuel Cambra, señora Marcela Endara, señor Javier Yap y demás miembros de la familia del presidente Endara, autoridades presentes, miembros del cuerpo diplomático, amigos y amigas. Manuel Cambra, destacado escritor panameño y observador privilegiado de muchos hechos de la historia contemporánea de Panamá, emprendió desde hace algunos años la apasionante tarea de escribir la biografía de don Guillermo Endara Galimani, alguien para el cual la honradez siempre fue un estado de conciencia. Una prolija investigación y un recorrido por la memoria de hechos vividos le otorgan a esta obra el rigor que se espera cuando se habla de una figura tan especial. Debe quedar claro que no podemos pedirle al autor que anule sus emociones o que se abstenga de hacer conjeturas sobre lo que pudo ser si la historia hubiese tomado rumbos alternativos. Escribir debe ser un fascinante ejercicio intelectual y de imaginación. Como tal, nos puede llevar a los territorios de un hipotético futuro a partir de escenarios que solo existen en nuestras cavilaciones. A mi parecer, ello estimula al lector quien, preso del sortilegio de lo que se cuenta, se convierte de súbito en un ser humano con un patrimonio espiritual enriquecido. Manuel Cambra logra con solvencia los objetivos de un gran creador literario. Su diáfana y cultivada prosa ejerce una atracción especial porque en ella, forma y fondo, viven un romance sin posibilidad de separación. La lectura de esta obra atrapa nuestras conciencias porque Endara fue estandarte visible de la última etapa de la lucha contra la dictadura y figura señera de la construcción de la democracia panameña. Él encarnó la esperanza de un pueblo que se lanzó a las calles a reivindicar su derecho a vivir en un país libre. Resulta evidente que la obra que presentamos es un recorrido por la historia de un gran ser humano, ese que transitó la vida terrenal con aciertos, errores e incertidumbres, pero siempre con los objetivos propios de las personas superiores. El Endara de Cambra, o mejor dicho, el de la vida real, queda resumido en el título de la biografía que comentamos. Sin espacios para las dubitaciones, el presidente Endara fue un hombre marcado por las quimeras, los anhelos quijotescos y por el vigor de sus convicciones. Estaba hecho de la textura de las cosas grandes de la patria. La obra inicia con un relato de la parte final de la dictadura, las incertidumbres luego de la muerte del doctor Arnulfo Arias y los esfuerzos por unificar a la oposición de cara a las elecciones de 1989. Allí se ponen de manifiesto las noblezas de aquellos que entendieron que alcanzar la tierra prometida de la democracia tenía un valor superior a las aspiraciones personales. Los grandes personajes de la historia lo son porque en su tiempo también vivieron otros que cumplieron a cabalidad con su destino y porque al existir liderazgos morales es imposible domeñar la fuerza telúrica de un pueblo que llega al convencimiento de que sin libertad es imposible vivir. Parece inverosímil que Endara nunca le diera vuelos a la ilusión subyugante de ser presidente de la República. Él asumió su compromiso sin la vanidad de aquel que lo busca afanosamente y con la ética del que se siente servidor de la nación. Esto queda claramente definido en este maravilloso libro. La obra que nos ocupa hace un repaso de los antecedentes familiares de Endara. Gente de bien, inmigrantes que llegaron a nuestro país con las alforjas llenas de sueños, con la mente puesta en el trabajo honesto y con el interés de dejar un legado positivo en la tierra que los acogió. De todos los fecundos antecedentes ancestrales del presidente Endara, me conmueve la pasión por Panamá que siempre estuvo presente en la vida del maestro Alberto Galimani. Cada vez que se interpreta la marcha a Panamá me asalta una emoción difícil de describir y surge de inmediato la íntima convicción de que la patria agradecida le rinde justo homenaje. ¿Qué decir de Carlos Endara, considerado el fotógrafo de la nación? Sus imágenes dejan constancia de la evolución de la República joven,
de las sensaciones cotidianas de los panameños de la época, cuyas vidas se debatían entre frustraciones y amores escurridizos, entre las alegrías y tristezas que otorgan alternativamente los episodios de la existencia humana. Es obvio que esa estirpe influyó en el temperamento de quien quedó en la historia como el presidente que gobernó con ánimo sosegado y alejado de los ritos de la frivolidad, cuya transparencia siempre se quiso confundir con ingenuidad. La lectura de la obra nos lleva de la mano por los tortuosos caminos del golpe de Estado de 1968 y el inmediato esfuerzo por derrocar la dictadura y alcanzar la libertad. Endara estuvo entre los miles de panameños que sufrieron las consecuencias de la irracionalidad armada. Allí se pone de manifiesto cómo comenzamos a añorar la vigencia del Estado de Derecho como única fórmula que garantiza la sublime posibilidad de pensar diferente y convivir con esas diferencias. Con una sólida formación académica, Endara abrazó la profesión jurídica que ejerció al tenor de los principios éticos que la gobiernan. Mi padre, otro ser que se enamoró del derecho, me relató que tratar con Endara era interactuar con la probidad hecha persona, que para Endara la palabra era cosa sagrada y que el respeto a lo acordado era una obsesión. Manuel Cambra refleja con exquisito lujo de detalles la encrucijada que afrontó Endara en relación con el triste acontecimiento de la invasión norteamericana. La historia ha acreditado que la invasión de diciembre de 1989 no fue determinada por ningún panameño. Solo un iluso puede pensar que el ejército más poderoso del mundo se mueve al compás de mandatos foráneos. Endara, frente a la dura prueba que le impuso el destino, tomó una decisión. Resulta claro que las acciones militares se iban a realizar con o sin su consentimiento. Por ello, el autor concluye que Guillermo Endara Galimani quiso evitar que el país quedara en manos de un gobernador extranjero o que se dejara en entredicho el triunfo del pueblo panameño en las elecciones de 1989. Debo señalar con firmeza que resulta imprescindible que los panameños asumamos el compromiso de evitar que nuevamente ocurran hechos tan dolorosos. En esos momentos, Endara aceptó el reto de gobernar a un país en bancarrota, sin una fuerza pública confiable e intervenido por un ejército extranjero. Ese escenario lo hizo grande, ya que supo sortear todas esas dificultades con suma destreza, siempre con el auxilio de un equipo de gobierno comprometido con objetivos nacionales. La administración de Endara se planteó la reconstrucción de Panamá. Luego del periodo de la soberbia militar, la nación estaba exhausta en el hecho moral y material. Como demócrata imperturbable y sin eclipses, asumió que la existencia de una oposición política era necesaria para reconstruir el Estado de Derecho y para avanzar en la reconciliación nacional. Creía firmemente que el poder se detenta con la conciencia de que las urnas deben determinar la alternancia de su ejercicio. Como lo relata la obra, Endara sabía perder, porque en democracia las derrotas se asumen, ya que son el triunfo de la mayoría. Endara hizo suyo el camino de la austeridad, redujo salarios de altos funcionarios y depositó en el profesor Rubén Darío Carles la custodia de los magros haberes del Estado. Entendió que el servicio público es una especie de sacerdocio laico que no debe permitir la mentira, el robo o las conductas reprochables. Mientras Endara cumplía con sus compromisos, la oposición trató de ridiculizarlo. Se intentó exponerlo ante la opinión pública como un ser sin carácter, reo de las vaguedades y vacío de ideas de futuro. Sin embargo, se puede constatar que el Endara de carne y hueso logró rehabilitar la imagen de Panamá, sanear las finanzas públicas y poner a la nación en camino a otra condición, una donde las libertades fueran respetadas y donde la democracia floreciera lozana. Con los años, esta es la perspectiva que impera en los folios de la historia nacional. Muchos opositores de la época lo reconocen sin mayor trámite, considerándolo inclusive como otro de los caballeros de nuestra política.
Lamento profundamente que algunos hayan omitido ese legado virtuoso al ejercer el poder con sentido de codicia y maldad. La obra que presentamos con meritoria objetividad refleja que Endara también estuvo sujeto a los vaivenes de su condición humana. El desliz al tomarse una foto con soldados norteamericanos, la demanda al caricaturista Carrasquilla que luego desistió, la forma en que se manejó la crisis con un partido de la coalición de gobierno indican que no fue ni pretendía ser infalible, aunque podemos concluir que siempre fue prisionero de los dictados de su conciencia. ¿Quién puede pedirle más a un gobernante? La obra define el periodo presidencial de Endara como uno que promovió la equidad y el servicio desinteresado. Endara salió de la presidencia con la frente en alto y con la dignidad que otorga no haberse visto envuelto en actos de latrocinio. Todavía se reivindica ese periodo como el mejor de los de la democracia. Como anécdota personal, recuerdo que un día el presidente Endara, luego de su mandato, apareció en el edificio donde quedan mis oficinas. Todas las personas que lo veían deseaban saludarlo y él les correspondía con su habitual y genuina sencillez. Guillermo Endara Galimani nunca perdió el gusto por la política. Los hombres de Estado mueren soñando con su país. Organizó un nuevo partido político y se empeñó en demostrar que existían y por supuesto existen otras vías para construir una nación diferente. La muerte lo alcanzó como consecuencia de una condición de salud que minó su cuerpo, pero nunca pudo destruir su amor por la patria. Tal como menciono en el prólogo del libro, las páginas que relatan sus honras fúnebres constituyen una postal de la democracia recuperada y una escena que queda en la retina de los ojos de la República. Hoy, cuando una suerte de amnesia inducida ataca perversamente a la nación, es menester que promovamos los valores del presidente Endara como antídoto eficiente en la lucha contra la corrupción y el deshonor. En esta época de la llamada modernidad, que a veces trata a la cultura como cosa inútil y que odiosamente prescinde de las buenas formas, el civismo y los valores de la nacionalidad, es importante que nos unamos para evitar que quienes aspiran a puestos de elección ejerzan el impúdico oficio del engaño y del cortejo populista. Tenemos que hacer un acto de contrición para que en el futuro no tengamos que reconocer que el imperio de lo peor de la sociedad persiste por nuestra culpa, por nuestra gran culpa. Ese es el mejor homenaje a Guillermo Endara Galimani. En este sentido, la obra de Manuel Cambra tiene que producir un gran debate nacional sobre el país que queremos. Queremos uno donde la democracia deje de ser una superstición aritmética y donde las virtudes ciudadanas se impongan a las bajas pasiones que instigan la comisión de actos delictivos y promueven la desigualdad y el atraso. No me queda más que decir, ¡viva la memoria de Guillermo Endara Galimani!